No me cabe ni la menor duda que después de escuchar el primer nivel te van a entrar las ganas de ver el resto, pues lo que estás a punto de escuchar te va a dejar boca abierta. Un trastorno mental es cuando el cerebro deja de funcionar, y esto usualmente no se arregla con un échale ganas, y es que a veces la mente tiene fallos, desde los más comunes hasta los más extremadamente raros y grotescos, como por ejemplo el de este puesto. Síndrome de Coro. Imagínate que un día despiertas, vas a orinar como todas las mañanas y notas que tu pene es un poco más pequeño de lo normal. Sí, me escuchaste bien. Tu miembro, tu órgano que aparentemente era sano, ahora notas algo extraño en él. No te duele, no te sangra, solo sientes como si fuese un poco más pequeño. Empiezas a tocarte, a medir, a comparar y asegurarte. A este punto tu cerebro está completamente convencido. Se está encogiendo. Tu corazón se acelera, empiezas a asustarte, tú mismo te sugestionas, empiezas a creer que si sigue encogiéndose va a desaparecer por completo y eventualmente vas a morir. Quien entra en un episodio de Coro se toca compulsivamente para comprobar si su miembro sigue ahí y no puede dejar de jalarlo y tirar. Sí, tiran y jalan de su propio pene durante horas, solamente para intentar impedir que su pene desaparezca. Sé que suena a broma, pero no lo es un trastorno que realmente existe. Hay casos documentados de personas que se atan su miembro con cuerdas, pinzas, hilos, incluso con pesas, todo con tal que no se encoja. Se lesionan, se desgarran, sangran y aún así el terror no desaparece. El miedo originalmente no es que se encoja. Las personas que sufren el síndrome de Coro actúan por la creencia que cuando su miembro desaparezca, ellos eventualmente van a morir, como la mecha de una bomba agotándose, y si desaparece van a morir, o al menos eso es lo que ellos piensan. Y lo peor de todo es que si alguien les dice que todo está bien, no lo creen. Su mente los hace ver que se está encogiendo y ellos mismos tienen la certeza que va a desaparecer. Sé que para las mujeres es un poco complicado poder empatizar, pero en mujeres también existe el síndrome de Coro. Sí, así es, solo que se manifiesta con la sensación de que la vulva y los pezones se están encogiendo. Pero básicamente el miedo es el mismo: desesperación, colapso y la sensación de muerte cuando este desaparezca. Pero lo que todos queremos saber, ¿tiene cura? Pues no y sí. No tiene una cura garantizada, pero puede desaparecer si se trata la causa que lo provoca. Eso sí, si lo sufres una vez y lo superas, puede volver en algunos casos, pero no es lo habitual. Es el síndrome de Coro, donde crees que tu miembro se está encogiendo. Si esto te sorprendió y te pareció extraño, recuerda que aún estamos en el nivel 1. Espérate porque viene lo peor. Síndrome Ekbom. Si el anterior te pareció extraño, este directamente te hará rascarte la cabeza, literalmente, pues ahora mismo estás empezando a sentir picazón y una sensación rara por toda tu piel. Pero no es una picazón normal, no es una comezón común, es algo más específico, como si algo se moviera debajo de ti, como si algo se retuerce debajo de tu piel. Es una sensación sumamente rara, pero ya no es una sensación, ahora estás completamente seguro. Hay insectos caminando dentro de ti, gusanos, ácaros y parásitos viviendo debajo de tu piel. Las personas que sufren esta sensación se rascan hasta abrirse, así como lo escuchas, se hacen heridas profundas intentando sacar lo que está ahí. Algunas personas usan agujas, cuchillas, pinzas, navajas, se mutilan lentamente convencidas de que se están limpiando. Sí, o sea, es una sensación de querer estripar parásitos y gusanos que no existen, y mientras intentas retirarlos te dañas a ti mismo con navajas o cuchillas. Evidentemente no hay gusanos, pero tu cerebro ya dice que sí, y no hay nada que hacer al respecto ante eso. Algunos dejan de comer ciertos alimentos, otros se bañan con químicos. Hay casos extremos de personas que se queman la piel con productos extremadamente tóxicos, intentando matar algo que no existe dentro de su piel. ¿Pero tiene cura? Pues no. Se puede controlar con tratamiento psiquiátrico, pero sin tratamiento no se va, y de hecho suele empeorar. Yo no sé tú, pero la idea de que tu cuerpo sea un nido de parásitos y gusanos no suena nada bonito. La próxima vez que tengas comezón, ráscate sin sobrepensar. No queremos que tu cerebro te haga ver que tengas gusanos debajo de tu piel. Insomnio familiar fatal. El insomnio familiar fatal es una enfermedad genética rara y absolutamente mortal. A diferencia de las anteriores, aquí directamente si la padeces estás muerto sí o sí. ¿Y por qué es un síndrome mortal? Pues digamos que el cerebro pierde la capacidad de dormir. Sí,
como lo escuchaste, literalmente pierde la capacidad de dormir. Ya no se trata de personas que les cuesta dormir, se trata de personas que perdieron la capacidad para dormir. Pero primero empiezan con cosas leves, dificultad para conciliar el sueño, despertares constantes, sueños superficiales, nada alarmante al principio, de hecho algo común, algo que le suele pasar a la mayoría, simples problemas para dormir. Pero con el tiempo, dormir deja de ser un problema y pasa a ser completamente imposible. No importa cuántas horas pases en la cama, no importa cuánto cansancio tengas, el cerebro ya no puede apagarse. Dormir es una tarea literalmente imposible para ti, puesto que tu cerebro ya no sabe cómo dormir. Las personas que padecen esto no se encuentran atrapadas en una mentira, como podría ser los trastornos anteriores. Acá están conscientes de todo, saben que no duermen, saben que se están deteriorando, saben que no hay solución y saben que eventualmente van a morir. Inevitablemente, conforme pasan los días sin dormir, aparecen los síntomas. Llegan los temblores, la sudoración constante, el pulso descontrolado, la temperatura corporal se vuelve inestable. Básicamente la persona empieza a romperse por dentro. Luego viene la cosa aún peor, la mente se desintegra por completo. Alucinaciones, confusión total, pérdida de memoria, lenguaje incoherente, paranoia. Entras lentamente en una locura extrema, pues vas a sufrir la consecuencia de no dormir. Y todo porque el cerebro perdió una función básica en la vida: descansar. Desde los primeros síntomas, la esperanza de vida suele ser de meses a pocos años. Se llama el síndrome de insomnio familiar fatal. Se llama así porque es genético. Si uno de tu familia lo tiene, existe la gran posibilidad de que tú también lo tengas. Y yo sé que te lo estás preguntando. Sí, se ha intentado con pastillas para dormir, con anestesia, incluso se ha intentado noquear a la persona. Los resultados son incluso peores, pues no puedes forzar algo que el cerebro ya no sabe hacer. Licantropía clínica. Esto ya se mete en un terreno muy furry y por ende perturbador. A ver, las personas que sufren licantropía clínica creen firmemente que se están transformando en animales. En mi país lo llamamos furries. Generalmente estas personas creen que se están transformando en lobos o perros, aunque realmente puede ser cualquier especie, solamente estoy diciendo las que son más comunes. No es un juego de imaginación, no es disfrazarse o fantasear como lo haría un furry de verdad. Créeme que va mucho más allá de un simple furry. Su mente está convencida de que su cuerpo cambia, empiezan a caminar en cuatro patas, gruñen, muerden, comen comida cruda, comen basura, carne en descomposición, se arrancan la ropa porque no la necesitan. Algunos se llegan a romper los dientes intentando morder huesos o metal, otros se arrancan las uñas intentando escarbar, algunos se llegan a cortar la piel para sacar el pelaje que siente que crecen por dentro. Hay casos documentados de personas que se autolesionan gravemente intentando acelerar la transformación, cortes profundos para abrirse el hocico, fracturas por saltar desde alturas altas creyéndose que caerán como animales, infecciones severas por vivir en las calles, en el suelo o en condiciones de animales. La mente les hace experimentar cambios físicos que no existen y el cerebro produce sensaciones corporales que refuerzan esa ilusión. Algunos pacientes dejan de hablar, otros solo emiten sonidos de animales, algunos atacan a personas cercanas porque los ven como presas o amenazas. ¿Hay cura? Pues sí y no. Con antipsicóticos puede controlarse, sin tratamiento puede volverse crónico. Es un ejemplo bastante extremo de cómo el sistema nervioso puede engañarte y controlar tu percepción de la realidad. Es muy raro, muy raro, pero para quienes lo sufren es tan real como que yo te amo. ¿Tú me amas? Yo sí, te amo mucho. ¡Mua! Síndrome de Capgras. Quiero que te agarres porque aquí ya nos adentramos a algo que parece sacado por una auténtica película de terror. Pues las personas que sufren este síndrome creen que alguien cercano ha sido reemplazado por un impostor idéntico. Repito para que te lo creas, creen que sus cercanos han sido reemplazados por un impostor.
Puede ser tu pareja, tus padres, tus hijos, incluso tu mejor amigo más cercano. Su cerebro está convencido de que esa persona familiar ya no es quien parece. Pueden mirar a alguien que conocen desde hace años y pensar, ese no eres tú, es un doble exacto, pero no eres tú. Y no es una simple sospecha, tienen la máxima certeza que son dobles, que son impostores. Y esto genera un conflicto interno muy terrible. El afecto, los recuerdos, la rutina, todo choca con la certeza absoluta de que esa persona ahora es un impostor. Algunos reaccionan con miedo, otros con agresión, otros intentan probar quién es real y quién es no con comportamientos extraños o peligrosos. Y sí, hay reportes de ataques, encerramientos y amenazas. Algunos llegan a lastimar a los seres que aman pensando que los están salvando de los impostores. Y también hay casos extremos documentados que incluyen asesinatos de familiares cercanos que fueron asesinados porque las personas estaban convencidas de que era un intruso, de que era un impostor. Tu cerebro sí reconoce los rostros, pero no lo siente familiar. ¿Y tiene cura? Pues sí y no. Depende de medicación, de antipsicóticos y terapia intensiva, pero el episodio puede ser permanente o recurrente dependiendo del caso. Y esto genera una certeza irracional, pues sentir que tu familia ha sido reemplazada de un día para otro debe generar un cierto miedo y pánico muy difícil de empatizar. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Este síndrome es como vivir en un mundo completamente diferente, bueno, por algo el nombre. Las personas que sufren este síndrome perciben cambios en el tamaño de su cuerpo o de los objetos alrededor. Mira, pueden sentir que su brazo se encoge o se alarga hasta lo imposible, que su cabeza se hace gigante o se hace pequeña, que la habitación se encoge o se expande. Su cuerpo puede sentirse gigante o diminuto de un momento a otro. Los objetos alrededor parecen cambiar de tamaño o de distancia. Algunas paredes, techos o muebles se siente que se estiran, se giran y se acercan o se alejan. Lo impresionante es que la mente te convence de ver y sentir lo que no existe. Para quien lo vive, el mundo deja de tener proporciones normales. Cada movimiento es extraño, cada objeto parece vivo o fuera de lugar. Una forma de distorsión extrema que transforma la percepción de la realidad en algo completamente surrealista, pero completamente real para la persona afectada. No sé si me di a explicar, pero básicamente todo cambia de tamaño. Aunque externamente todo sea normal, dentro de tu cabeza es prácticamente una locura constante, una locura que no se puede explicar más que con imágenes de cómo lo vería alguien que lo sufre. Hay documentados de personas que rechazan comer porque sienten que la comida es gigante y no pueden ingerirla. Algunos entran en pánico creyendo que su cabeza va a explotar por agrandarse demasiado. ¿Y tiene cura? Pues sí y no. Se puede controlar atacando la causa. En episodios aislados puede incluso desaparecer. En casos crónicos, la percepción sigue distorsionándose por años o incluso para siempre. Síndrome de Alien Hunt. ¿Han visto el anime de Parasite? Perdón, soy un otaku de closet, pero no digo esto sin sentido alguno. Para quienes sí lo han visto podrán entender, pero para quienes no lo han visto, básicamente trata de un alienígena que se incrusta en la mano de un chico humano, y la mano empieza a tener comportamientos independientes sin obedecer al dueño de la mano. Pues este síndrome consiste en exactamente lo mismo. Es cierto que no viene un alienígena para apoderarse de tu mano, pero una mano deja de obedecerte, no es broma, es literal. O sea, tu mano actúa sola, agarra cosas, te golpea, te desabrocha, te estrangula y tú la miras hacerlo sin poder detenerla. La persona sabe que la mano es suya, pero no la reconoce como propia, la siente como un intruso hostil. Hay pacientes que hablan de ella como eso y no como mi mano. Hay casos reales documentados, pacientes que intentan comer y la mano les tira el plato al suelo. Casos donde la mano intenta ahorcar al propio paciente mientras la otra mano lucha para que eso no pase. Hay personas donde su propia mano le golpea la cara repetidamente hasta el sangrado. Hay personas que han tenido que atarse la mano o sentarse sobre ella para evitar que las ataque. Las personas están conscientes y saben que esa mano es suya, pero no sienten que la controlan. Algunas personas incluso le ponen nombres a sus manos porque se comportan como si tuviera vida propia. Yo personalmente le pondría Rigoberto. Y en resumen, tu cuerpo sigue siendo tuyo, pero una parte decide actuar por su cuenta. ¿Y existe cura? Pues no, solo manejo parcial. En algunos casos mejora
dura al menos un poco, en otros casos es permanente. Es difícil de imaginar, lo sé, de hecho no sé tú, pero da miedo pensar que un día Rigoberto sin motivo aparente decide ahorcarte mientras estás dormido, o imagínate que Rigoberto agarre un cuchillo. Es un síndrome extremadamente peligroso, porque estamos hablando de una parte de tu cuerpo que es independiente y no te obedece bajo ningún concepto. Akinetopsia. Si yo te dijera que es imposible ir lagueado en la vida real, creerías que estoy de broma, pero no. Este trastorno es la incapacidad completa de percibir el movimiento, por ende, es como si estuvieses lagueado en la vida real. Suena bastante raro, pero sí, básicamente es el mismo efecto que estar con el ping rojo. Las personas con este trastorno no ven a alguien caminando, ven a alguien teletransportándose, como si fuese a 2 FPS, y no lo digo de broma, lo digo literal. El mundo va a saltos, el mundo va a 2 FPS. Imagínate cruzar la calle con este trastorno, miras a la izquierda, coches detenidos, miras a la derecha, más coches detenidos, das un paso y los coches ya están encima de ti, porque nunca los vistes acercarse, porque no hay movimientos como tal, todo se mueve a base de teletransportaciones. Es como vivir con el pin rojo permanentemente. Las personas que sufren este trastorno tienen que aprender a adaptarse al mundo usando la lógica. Por ejemplo, cruzan calles contando segundos, sirven líquidos contando segundos, también evitan multitudes porque cualquier cosa que se mueva es completamente impredecible, nunca sabes dónde va a aparecer. Lo que sucede es que el cerebro recibe la imagen, pero no puede unir los fotogramas, así que no hay animación, solamente cortes bruscos. Y no tiene cura, solo adaptaciones. El cerebro no vuelve a percibir el movimiento normalmente nunca más. Tendrás que vivir toda tu vida con malos FPS y un bajo ping. Síndrome de negligencia. Esto es uno de esos trastornos que parecen imposibles, pues imagínate que la mitad de este video deja de existir, la mitad de tu pantalla también deja de existir. No, de hecho la mitad de tu casa deja de existir. No, ¿sabes qué? Incluso la mitad del universo deja de existir. El síndrome de negligencia ocurre cuando el cerebro borra la mitad de la realidad, o sea, directamente la mitad de absolutamente todo deja de existir. Sí, así como lo escuchas. Generalmente siempre es del lado izquierdo, siempre se pierde el lado izquierdo del mundo, simplemente la mitad del universo ya no existe. Unas cosas muy curiosas es que las personas que sufren este trastorno suelen comer solamente la mitad del plato, se afeitan solo la mitad de la cara, se maquillan solo de un lado y obviamente suelen chocar bastante con objetos que existen solamente en la parte izquierda. Sé que es bastante complicado de pensar cómo la parte izquierda simplemente deja de existir para ti, pero increíblemente es real y las personas que sufren esto se han sometido a múltiples pruebas, como por ejemplo los ponen a dibujar un reloj, dibujan todos los números pero solo del lado derecho, y si le preguntas que falta algo, responden que no, porque para su mente el dibujo está completo, no falta nada. Y no es una ceguera, los dos ojos funcionan perfectamente. Simplemente el cerebro decidió que ese lado del mundo no merece su atención. ¿Y esto tiene cura? Pues sí y no. En algunos casos puede mejorar o ser tratable, pero en otros casos es permanente y de por vida. El mundo se reduce a la mitad, el universo se reduce a la mitad, toda tu vida entera se reduce a la mitad. Y lo más sorprendente y lo más raro de todo esto es que las personas que sufren esto no tienen ningún miedo. No hay angustia, no hay pánico, simplemente continúan con su vida normal como si nada pasara, como si no faltara nada, porque claro, no puedes extrañar lo que tu mente ya borró. Para las personas que sufren esto, la vida ya está completa, el lado derecho no existe y siempre ha sido el izquierdo, así que las personas afectadas asumen rápidamente su nueva realidad, y eso, si me lo preguntas a mí, es verdaderamente aterrador, porque si el cerebro es capaz de eliminar a medio universo, ¿qué más puede hacer? Psicosis nihilista total. Este trastorno es la creencia absoluta de que estás muerto.
que no tienes órganos y que estás muerto. Y sí, lo digo literalmente. Los afectados pueden creer cosas como que están muertos, que su corazón no late, que no tienen cerebro, que no tienen órganos, que no tienen vida y que su cuerpo está vacío por dentro. Y no sienten contradicción alguna, o sea, a pesar de que ellos están respirando, aún así están convencidos de que están muertos. Sé que es bastante raro, pero algunos dejan de comer porque los muertos no comen. Otros dejan de bañarse porque los muertos no necesitan bañarse. Otros simplemente se aíslan porque no tiene sentido las interacciones humanas cuando ya estás muerto. Algunos incluso se llegan a intentar suicidar, creyendo que ya están muertos y que acabar solo confirmará la verdad. Tú pensarías que quienes sufren esto se deben sentir aterrados, pero no. Todo lo contrario, no hay miedo, no hay pánico, no hay terror. De hecho, es una sensación completamente contraria. Es una sensación de calma, una aceptación fría de que todo terminó. Aunque el cuerpo siga funcionando, el cerebro rompe la noción básica de la existencia. Y para el cerebro, estás muerto y tus órganos ya no están. ¿Hay cura? Pues otra vez sí y no. O sea, depende del caso. A ver, es un trastorno bastante difícil de tratar porque a pesar de que ellos creen que están muertos, evidentemente no lo están. Y por ende el cuerpo sigue funcionando, por lo tanto todavía hay dolor, todavía hay hambre, todavía hay frío, porque después de todo sí están vivos, pero su cerebro cree que no están vivos. Y para el cerebro esa contradicción de pensar que no siente dolor y al mismo tiempo sí poder sentirlo, puede llegar a provocar aún más fallos de los que ya hay. Y esos fallos suelen aparecer en depresiones psicóticas, esquizofrenia o daños neurológicos. Solamente eres un cuerpo funcionando con una mente completamente convencida de que ya no deberías estar aquí. Y eso, sin exagerar, es una de las ideas más devastadoras que el cerebro humano puede llegar a fabricar. Catatonia maligna. ¿Recuerdan cuando el Chavo del 8 le daba la garrotera? Pues si podríamos darle un nombre científico a ese fenómeno sería catatonia maligna. La catatonia maligna es cuando el cerebro entra en un estado de bloqueo total, y cuando digo total es total, y por ende es bastante extremo y letal. Las personas pueden quedarse inmóviles durante horas, días o casos aún más extremos hasta semanas. No habla, no responde, no parpadea. Y sí, obviamente eso conlleva muchísimos problemas. La temperatura corporal del cuerpo se dispara, fiebre altísima, el corazón se acelera sin control, la presión se vuelve inestable, los músculos se tensan como piedras y por eso es que parecen estatuas. No comen, no beben, no reaccionan al dolor, pero sí siguen conscientes. O sea, tú imagínate. Es como estar en un estado vegetal, pero siendo consciente de todo. Simplemente atrapado como una estatua viviente, escuchando sin poder responder. Es algo bastante serio, porque si no se trata a tiempo puede llegar a matarte. Simplemente el cuerpo no aguanta tanto tiempo en ese estado. El cerebro también sufre pantallazos azules, y la catatonia maligna es básicamente eso. ¿Y este sí tiene cura o no? Pues para tu sorpresa, sí la tiene. Con un tratamiento rápido se puede revertir, pero si no te tratan a tiempo, puede ser letal. Trastorno dismórfico corporal. Este trastorno es cuando tu cerebro elige una parte de tu cuerpo y decide que está mal, horriblemente mal, de forma inaceptable. A ver, la cosa va así, tu cerebro elige una o más partes de tu cuerpo, puede ser nariz, piel, mandíbula, cuello, ojos, peso, realmente cualquier cosa. Y no importa qué tan normal, promedio o incluso atractivo sea en realidad, para ti es inaceptable. Simplemente te miras al espejo y no ves lo que los demás ven. Ves una versión distorsionada, exagerada y grotesca. Y sí, ya sé, suena como un complejo o como una inseguridad común. Y de hecho es algo habitual para muchas personas. Pero esta no es una inseguridad normal, no es un complejo común. Es básicamente una obsesión que te consume prácticamente la vida. Te mantiene horas frente al espejo o directamente evita los espejos por completo. Las personas que sufren esto suelen tapar los espejos, ponen cinta en sus cámaras y sus días consisten en ocultar todo lo que creen que está mal. Y aunque 20 personas te digan que estás bien, que estás guapo, que no pasa nada malo, no sirve de nada porque tu cerebro ya lo ve mal. Pero lo verdaderamente severo de este trastorno es cuando las personas que sufren esto deciden arreglarse con cirugías. 1, 2, 5,
10. Bueno, nunca es suficiente, porque el problema no está en el cuerpo, está en la cabeza. Corriges una cosa y el cerebro elige otra cosa para corregir. También hay casos de personas que se cortan la piel, algunos se lastiman gravemente usando cuchillas o químicos, y todo para arreglar imperfecciones que no existen. Y sí, hay bastantes reportes de suicidios, cuando la obsesión se vuelve completamente insoportable, y sienten que nunca estarán bien. El trastorno dismórfico corporal no quiere que te veas mejor, quiere que nunca estés satisfecho, y esto eventualmente lleva a deformaciones debido a cirugías, deformaciones debido al daño que ellos mismos se causan, ya sea con químicos o con herramientas. Llegas a un estado donde directamente eres completamente irreconocible. Este trastorno provoca un aislamiento total, una depresión bastante severa, una ansiedad brutal, y sí, pensamientos de acabar con todo constantemente. Porque vivir odiando tu cuerpo cada maldito segundo es deprimente, y de hecho la palabra deprimente se queda corta. Y creo que para quienes sienten ligeras inseguridades comunes y corrientes, pueden alabar de que esto es verdaderamente jodido. Ahora imagínate para las personas que sufren este trastorno de forma severa. Lo que para nosotros es una inseguridad, para ellos es eso pero multiplicado por infinito. Es una sensación de querer desaparecer, es una sensación de que nadie te vea. El cerebro ya decidió que algo está mal contigo, y mientras no se trate te lo va a recordar cada vez que te mires, cada segundo, y no va a parar de deformarte hasta que tu mente se apague. ¿Hay cura? Pues sí y no. Yo diría más bien que se puede controlar, pero en algunos casos permanecen crónicos y severos, depende del caso. Trastorno de la identidad de la integridad corporal. Este es el más incómodo de escuchar, uno de los más raros y complicados. Este trastorno es cuando una persona siente que una parte de su cuerpo no debería de existir. Mira, vamos por partes. Hay gente que nace con un cuerpo perfecto, funcional y completamente sano, pero su cabeza grita que algo está mal. Tu cerebro te dice que esa parte de tu cuerpo no debería de existir, y por ende deberías mutilarla, arrancarla o destrozarla. Puede ser una pierna, un brazo, incluso los genitales o tu propia cabeza. Así, cualquier extremidad. El cerebro directamente siente que eso sobra, que estorba y que tenemos que arrancarlo para que te sientas cómodo y en paz contigo mismo. Las personas que sufren esto miran a su cuerpo y sienten que están mal armados. Es como si vinieran con una pieza extra. Y no es odiar al cuerpo, no es una inseguridad ni complejo. Ellos tienen la certeza de que se sentirían completos solamente si esa parte del cuerpo desapareciera. Algunos simulan la amputación usando algunas muletas, eso los hace felices, pero no del todo. Se sentiría mejor si esa extremidad desapareciera. Otros llegan a extremos más peligrosos, provocándose lesiones graves, solo para que un médico tenga que amputar. O bien, los que tienen una sierra en casa o alguna herramienta afilada pueden llegar a arrancársela ellos mismos. Y sí, te recuerdo que también incluye genitales y cabeza. Imagínate lo brutal, no solo quieres que desaparezca una pierna o un brazo, sino que la parte que guarda tu cerebro se sienta ajena. Odias tu propia cabeza y te sentirías mejor sin ella. Es casi imposible de tratar, porque no hay manera de remover o alterar la cabeza sin consecuencias letales. Y por otro lado, bueno, hay personas que sí se han podido arreglar removiéndose su propia cabeza. Es raro, extremadamente raro. Los casos documentados son contados con pocos dedos de las manos, y la mayoría ni siquiera se publica debido a su extremidad. Y sí, también hay casos donde los afectados se arrancan el pene con sus propias manos o con objetos afilados, y solo porque la mente siente que ese órgano es algo intolerable. Pero bueno, cuando las personas que sufren este trastorno logran la amputación, muchos mejoran psicológicamente, ya no se deprimen más, no se sienten arrepentidos, de hecho se sienten aliviados, porque su cuerpo finalmente está completo, o bueno, al menos para ellos. ¿Y tiene cura? Pues no tiene cura. Bueno, técnicamente hay una cura, pero no se considera cura debido a que no cura el trastorno, simplemente le da la razón al trastorno.
Pero por otro lado, técnicamente es la única forma de que el afectado se sienta aliviado y en paz. El cuerpo literalmente no reconoce esas extremidades como propias. Y claro, desde fuera suena completamente absurdo. ¿Cómo alguien puede querer perder un brazo sano o un genital? O incluso su propia cabeza. Pues por la misma razón que alguien con coro cree que su miembro desaparece, o alguien con cagras cree que su familia son impostores, o que te creas un furry kawaii de la noche a la mañana. Yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he pensado. Pero el verdadero misterio paranormal no viene de los fantasmas, viene del cerebro. El cerebro humano puede volverse un monstruo mucho más impresionante y aterrador que cualquier mito que hayas escuchado. Y ahí afuera, en los rincones más raros del mundo, hay personas viviendo con monstruos que ni siquiera puedes imaginarte. Monstruos que quizás algún día puedas conocer, claro, si eres lo suficientemente desafortunado. Si el video les gustó, me ayudaría mucho que se suscriban. Cualquier sugerencia, crítica, comentario es bienvenido, pues yo chambeo, como y vivo por ustedes, gente. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Por cierto, estoy con un resfriado increíble, así que si me escucharon con una voz completamente terrible, pido unas enormes disculpas. Tengo mocos, gente. Les deseo un feliz 2026 para todos. Feliz año, gente. Feliz año. Disfruten la vida.